Tanto el sabio como el imprudente estaban construyendo una casa, porque ambos deseaban proporcionar a su familia un hogar seguro y cómodo. Querían vivir felices y juntos para siempre como una familia, igual que ustedes y yo. La situación del entorno era la misma para los dos. La lluvia cayó y todo se inundó. La única diferencia es que el sabio edificó su casa sobre la roca y la casa se mantuvo firme, mientras que el imprudente la edificó sobre la arena y la casa se cayó. Por lo tanto, realmente importa dónde se encuentre nuestro fundamento, porque esto surtirá un efecto decisivo en el resultado final y eterno. Dios nos promete que, si establecemos nuestro fundamento sobre Jesucristo, no podemos caer. Si perseveramos fielmente hasta el fin, Dios nos ayudará a edificar nuestra vida sobre su roca, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre nosotros. Es posible que no podamos cambiar todo lo que va a venir, pero sí podemos elegir cómo prepararnos para lo que vendrá. Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a la lección de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Esta lección abarcará desde el día 20 de febrero hasta el día 26 de febrero. Les enseñaba como quien tiene autoridad. Es el título que nos cita el manual de Ven Sígueme. Y me gustaría empezar esta lección haciéndoles una pregunta. ¿Cómo ha contestado el Señor sus oraciones? Bienvenidos a esta lección de Ven Sígueme, que es tomada del manual de Ven Sígueme, y ustedes pueden seguir cada principio de ese manual, y al leer las escrituras pueden prepararse para sus lecciones en sus edificios. Bienvenidos mis hermanos a esta clase de Ven Sígueme, a esta aula virtual con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en las plataformas de Central de las Escrituras. Y al empezar esta clase tenemos que analizar algo. El Sermón del Monte es uno de los discursos más poderosos, más conocidos en la comunidad cristiana de todo el mundo. El Salvador enseñó con imágenes deliciosas, ricas, llenas de contenido, tales como una ciudad sobre un monte, los lirios del campo y los lobos disfrazados de ovejas. Sin embargo, el Sermón del Monte es mucho más que una prédica bonita, que un discurso bien elaborado. El poder de las enseñanzas del Salvador Jesucristo a sus discípulos y a todos los que las escuchan y las ponen en práctica pueden transformar nuestra vida, especialmente si decidimos acogernos a ellas y aplicarlas a nuestra vida. Es solo entonces cuando esas palabras, ese discurso, llega a ser más que palabras y se convierte en un fundamento seguro para todos nosotros, para la vida que, como la casa del hombre prudente que vimos en la lección pasada, puede resistir los vientos y los torrentes del mundo. En Mateo 7, en los versículos 24 y 25, nos trae nuevamente esta parábola. A cualquiera pues que me oye estas palabras
y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Con esta pequeña introducción, quiero presentar ahora los principios que el manual de Ven Sígueme nos pide que estudiemos y que analicemos como familias esta semana. Primer principio: vivir las enseñanzas del Salvador puede ayudarnos a llegar a ser más semejantes a Él. Segundo principio: ¿qué significa usar vanas repeticiones en la oración? Tercer principio: puedo juzgar de manera justa. Cuarto principio: llego a conocer a Jesucristo al hacer su voluntad. Quinto principio: obedecer las enseñanzas del Salvador crea un cimiento firme para mi vida. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, tenemos mucho que aprender en esta clase del día de hoy. Espero que tengan listas sus notas, que reporten su asistencia con un like, un corazón, y que también dejen sus comentarios aquí abajo. Lo que vayan sintiendo durante la clase nos va a ayudar mucho. Y el primer principio de esta clase, vivir las enseñanzas del Salvador, puede ayudarme a llegar a ser semejante a Él. Y es que cuando el Salvador estaba en el Sermón del Monte, este discurso, Él le dio muchos principios del Evangelio. Al estudiar estos capítulos, preguntémonos todos, preguntemos al Señor lo que Él quiere que aprendamos. Uno de esos principios que podríamos encontrar es la necesidad de dar prioridad a las cosas de Dios por encima de las cosas del mundo. ¿Cuáles de las enseñanzas del Salvador registradas en Mateo 6 y 7 nos ayudan a centrarnos en cosas del cielo, en cosas celestiales? ¿Qué otras ideas e impresiones llegan mientras estamos en esta clase? ¿Qué se sienten inspirados a hacer que los acerque más a Cristo? Miremos por lo menos en Mateo 6, los versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente: mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros podemos asociar todos estos versículos a todas las cosas que hagamos para ser vistos por los hombres. El Elder Ufdor dijo lo siguiente sobre los llamamientos en la iglesia, que me llama mucho la atención, porque a veces pensamos que hay como diferentes niveles de llamamientos. Él dijo esto: aceptamos los llamamientos con gracia, humildad y gratitud. Cuando somos relevados de ellos, aceptamos el cambio con la misma gracia, humildad y gratitud. A los ojos de Dios no existe ningún llamamiento en el reino que sea más importante que otro. Nuestro servicio, ya sea grande o pequeño, refina nuestro espíritu, abre las ventanas de los cielos y otorga las bendiciones de Dios, no solamente a aquellos a quienes servimos, sino también a nosotros mismos. Cuando extendemos la mano a los demás, podemos saber con humilde confianza que Dios reconoce nuestro servicio con su aprobación y complacencia. Nos otorga su sonrisa cuando ofrecemos estos sentidos actos de compasión, especialmente actos que pasan desapercibidos a los demás. Cada vez que damos de nosotros mismos a los demás, damos un paso más hacia convertirnos en buenos y verdaderos discípulos de aquel que dio todo lo que tenía por nosotros, nuestro Salvador. Mis amados hermanos y hermanas, creo que este es un buen momento para hacer un llamado personal. Y creo que es un llamado general. No importan tanto los llamamientos como la persona que se es. Hace poco oí al mismo presidente Nelson decir que en la inminente entrevista que él tendría con el Salvador, seguramente no se le preguntaría por qué hizo, ni siquiera siendo presidente de la iglesia, sino cuánto amó a su familia y cuán parecido fue a Jesucristo.
No nos equivoquemos pensando que el llamamiento es lo que somos. Los llamamientos son accidentes divinos que nos permiten progresar para algún día llegar a ser como Cristo. Los llamamientos pasan, pero las personas y los seres humanos quedamos. El padre de familia, el hermano, el amigo queda. Así que concentrémonos en prestar lo mejor de nosotros al dar el servicio. Pero recordemos que un día seremos relevados y entonces lo que quedará será lo que demostrará qué tanto crecimos mientras tuvimos la oportunidad de prestar ese servicio. Ahora el principio 2 de esta semana me encanta. ¿Qué significa utilizar vanas repeticiones en la oración? En Mateo 6:7 dice lo siguiente: y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Las personas suelen pensar que las vanas repeticiones significan repetir las mismas palabras una y otra vez. Sin embargo, la palabra vana puede describir algo que no tiene valor alguno. Usar vanas repeticiones en la oración puede significar orar sin sinceridad, sin sentido realmente. Esas oraciones que a veces, seámonos sinceros, empezamos y que cuando las terminamos no recordamos ni siquiera lo que dijimos, o incluso a veces no recordamos si hemos o no hemos orado. Me gustaría ahora que, para entender un poco más este concepto, veamos este pequeño video, la oración del Señor, y luego comentemos algunas palabras del presidente Nelson. Mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos, pues no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, ahí está claro lo que debe ser nuestra oración. Ahora, hermanos, el presidente Nelson enseñó lo siguiente sobre este mismo asunto. El Señor introdujo su oración pidiendo a sus seguidores que evitaran vanas repeticiones y que oraran de esta manera. Por lo tanto, la oración del Señor sirve como modelo a seguir y no como un texto para memorizar y recitarlo de manera repetitiva. El Maestro simplemente desea que oremos pidiendo la ayuda a Dios al procurar constantemente resistir la maldad y vivir rectamente. De esta manera, entonces, la oración que encontramos, que conocemos como el Padre Nuestro, pues es un modelo para seguir, no un texto para repetir una y otra vez. El principio número 3 de esta semana me encanta, porque creo que he pecado muchísimo en él. Ese principio nos dice: puedo juzgar de manera justa. En Mateo 7, en el versículo 1, puede dar la impresión de que el Salvador dice que no debemos juzgar, pero en otros pasajes de las Escrituras,
Incluso en otros versículos de ese mismo capítulo, Él nos da instrucciones acerca de cómo hemos de juzgar. Ese versículo 1 dice lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si parece confuso, mis amados hermanos y hermanas, la traducción de José Smith de ese versículo puede resultar de ayuda. No juzguéis injustamente para que no seáis juzgados, sino juzgad con justo juicio. Ahora, ¿qué encuentran en estos versículos de Mateo, así como en el resto del capítulo, que les ayude a saber cómo juzgar con justo juicio? Tal vez para contestar esta pregunta, que espero que coloquen aquí abajo en sus comentarios, nos aclara más sobre el asunto en temas del Evangelio. Nos dice lo siguiente: juzgar es un uso importante del albedrío y requiere gran cuidado, en particular al formarnos opiniones acerca de otras personas. Todos nuestros juicios deben guiarse por las normas de rectitud. Solo Dios, que conoce el corazón de cada persona, puede emitir juicios definitivos sobre las personas. A veces las personas piensan que es incorrecto juzgar de cualquier manera a los demás. Aunque es verdad que no debemos condenar a los demás ni juzgarlos injustamente, será necesario que en el transcurso de nuestra vida juzguemos conceptos, situaciones e incluso a personas. El Señor ha dado muchos mandamientos que no nos es posible guardar sin formarnos juicios. Por ejemplo, Él dijo: y guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Y salid de entre los inicuos. En muchas de nuestras decisiones importantes será necesario que nos formemos un juicio de las personas. Por ejemplo, al escoger a nuestras amistades, al votar por líderes del gobierno y al elegir a nuestro cónyuge. El Señor nos dio una advertencia para guiarnos en los juicios que nos formemos de los demás. En algunos pasajes de las Escrituras, el Señor enseña que la falta que vemos en otra persona a menudo es como la paja en el ojo de ella, en comparación con nuestras propias faltas, que son como una enorme viga en nuestros ojos. A veces nos concentramos en las faltas de los demás, cuando deberíamos estar esforzándonos por mejorarnos a nosotros mismos. Los juicios justos que nos formemos de otras personas pueden proporcionarles la guía que necesitan y en algunos casos nos brindarán protección a nosotros y a nuestra familia. Debemos tratar cualquier juicio de ese tipo con cuidado y compasión. En lo posible, debemos juzgar las situaciones de las personas en lugar de juzgar a las propias personas. Siempre que sea posible, debemos evitar formar juicios hasta que tengamos un buen conocimiento de los hechos, y siempre debemos ser sensibles al Espíritu Santo, que puede guiarnos en nuestras decisiones. El consejo que Alma dio a su hijo Coriantón es un recordatorio útil. Procura ser misericordioso con tus hermanos, trata con justicia, juzga con rectitud y haz lo bueno sin cesar. Creo, mis amados hermanos, que esta es una de las cosas más difíciles de hacer, pero cuando hablo de esto siempre vienen a mi mente y viene un versículo particular a mi mente, que está en el libro de Tercer Nefi 27, justamente en el versículo 27, y dice lo siguiente: y sabed que vosotros seréis los jueces de este pueblo, según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. Entonces pienso, mis amados, para juzgar debo ser como Cristo. Y como recuerdo que aún no lo soy, trato de ser muy, pero muy misericordioso en mis juicios, o al menos me esfuerzo por serlo, porque creo
que por no serlo es que he sido juzgado muchas veces duramente por otras personas. Recuerden, eso es como un boomerang. Si yo juzgo injustamente, también el juicio injusto seguramente algún día tocará la puerta de mi vida. Y el principio 4 de esta semana es que llego a conocer a Jesucristo al hacer su voluntad, o sea, al ejercitarme en su voluntad. En Mateo 7:23 nos dice lo siguiente sobre una advertencia fuerte. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La frase nunca os conocí fue cambiada en la traducción de José Smith a nunca me conocisteis, la cual deja en claro que no es el Señor el que no tiene conocimiento de nosotros, sino que somos nosotros, en nuestra imperfección y en nuestra sabiduría finita, los que no le conocemos a Él. Ahora pensemos un poco de qué modo este cambio nos ayuda a nosotros a comprender mejor lo que el Señor enseñó en estos versículos en cuanto a hacer su voluntad. ¿Qué tanto creen ustedes que conocen al Señor? ¿Qué pueden hacer para conocerlo mejor? Me gustaría ver sus comentarios, hermanos, aquí abajo. ¿Qué podemos hacer para conocer mejor al Señor? Muchas veces pienso que creemos que esta frase es para otras personas, que es incluso para personas que no son de esta iglesia, que está dado para otras iglesias. Pero siempre he pensado que podría estar refiriéndose primeramente a los de su casa, a los de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Así que la advertencia sería aún más dura. No me conocisteis. ¿Se imaginan que a uno de nosotros se nos dijera eso después de toda una vida en la iglesia? Creo que podría pasar si nuestras acciones y nuestros hechos no testifican que somos en algo semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Ahora veamos el principio número 5 de esta semana. Obedecer las enseñanzas del Salvador crea un cimiento firme para mi vida. Al comenzar la lección, e incluso en la lección pasada, leímos parte de la escritura que leeremos ahora y quisiera que ampliemos el concepto. Vivir el Evangelio no elimina la adversidad de nuestra vida. Ambas casas de la parábola del Salvador, en Mateo 7, en los versículos 24 y 27, experimentaron la misma tormenta, mis amados hermanos. Sin embargo, una de esas casas pudo resistirla. Los versículos, volvámoslos a repetir, dicen lo siguiente: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Oír y hacer, y oír y no hacer. En esencia es sencillo, aunque nuestra naturaleza caída nos lleva generalmente al oír y no hacer. El Señor nos tiende su mano y nos da fortaleza cuando nos ejercitamos en la obediencia por medio de la fe. Ahora me gustaría preguntarles de qué manera el vivir las enseñanzas del Salvador ha creado un cimiento firme para cada uno de ustedes. ¿Qué se sienten inspirados a hacer para continuar edificando su casa sobre la roca? Me gustaría ahora hacerles varias invitaciones, mis amados hermanos y hermanas. Al terminar esta clase, les invito a que puedan ver el Ven Sígueme Express con Liz Posada. Un Ven Sígueme más cortico, pero muy lleno de doctrina. También me gustaría que nos acompañaran hoy en toda la programación que tenemos en Central de las Escrituras y en la noche que nos acompañaran a la charla dominical que tenemos cada domingo en la noche, donde cerramos el día de reposo y volvemos a repasar todos estos asuntos de una manera más profunda y más fresca con sus comentarios en vivo. También les invito a que, si pueden, compartan en familia cómo pueden evitar la crítica y el juicio indebido hacia otros. Por favor, piensen cómo se han sentido cuando les ha ocurrido a ustedes y pónganse metas para que ustedes no sean causantes de dolor. Piensen cómo pueden mejorar sus oraciones personales y familiares y cómo pueden hacer de ellas
experiencias espirituales significativas. De mi parte, mis amados hermanos y hermanas, les agradezco mucho que hayan estado en esta clase conmigo. Espero que ella haya llenado sus expectativas. Les recuerdo que esta clase es tomada directamente del manual de Ven, Sígueme y de las Escrituras. Y también utilizamos algunas citas de Scripture Plus, la aplicación que ustedes pueden tener en sus dispositivos móviles de Central de las Escrituras. Gracias por su compañía. Sé que Jesucristo vive, que es nuestro Salvador, que Él realmente nos enseña cómo dirigirnos al Padre. Es nuestro intermediario, es nuestro Señor, es nuestro Rey, es nuestro Creador. Le amo con todo mi corazón. Les amo mucho a ustedes. Espero que puedan compartir esta clase y que el Espíritu les haya permitido sentir que todos podemos ser al menos un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Feliz día de reposo, feliz semana. Que Dios los cuide y si nos da permiso, nos vemos más tarde en el transcurso del día y toda la semana en la programación de Central de las Escrituras. Chao, chao.